La pirinola gira en la radio. El Instituto Mexicano de la Radio, la Pirinola AC y Ciudadana 660 presentan la Pirinola 4x4. 4 personas, 4 formas de vivir la discapacidad. El primer programa de radio tradicional que se transmite en directo en lengua de señas mexicana a través de Radio Sorda. Un espacio destinado a la cultura de la discapacidad. La Pirinola 4x4. Comenzamos. Orgullosamente programa hecho por y para de radio hecho por y para personas con discapacidad en México, la Pirinola 4x4, 4 discapacidades y 4 formas distintas de ver y vivir la discapacidad, con el tema de hoy desde un enfoque de investigación a través de los sistemas penitenciarios. Para ello vamos a contar con una invitada que nos va a platicar acerca de las dificultades, de la problemática, de la situación. Yo soy Enrique Aviña, persona con trastornos de ansiedad y depresión, es decir, discapacidad psicosocial. Con todo gusto saludamos a todas las radiodifusoras de los estados que nos acompañan en estos momentos, como es en Fusión Imer, en Tijuana, Baja California, Órbita Imer, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Azul, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Radio Imer, en Comitán, Chiapas, Radio Lagarto, en Chiapa de Corzo, Chiapas, y Yucatán FM, en Mérida, Yucatán. Y saludamos a Sandra Vázquez. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Enrique, a ti, al auditorio, por supuesto, a todo el equipo de la Pirinola. Sean bienvenidos, bienvenidas, estamos en vivo y por ello me encantará darte las vías de comunicación: 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Muchas gracias Sandra. Y también les voy a mencionar los medios o redes sociales en donde nos pueden contactar y seguirnos. Tenemos 2 páginas en Facebook, La Pirinola y Radio Sorda, donde estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, y en Twitter estamos como @lapirinola. Y bien, como se les había dicho desde el principio del programa, vamos a hablar acerca de los sistemas penitenciarios, o sea, con discapacidad y reclusión, a través de una investigación que se ha realizado, y para ello contamos con la presencia de Berenice Pérez Ramírez, que ella es profesora e investigadora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Es coordinadora del Grupo de Trabajo Estudios Críticos en Discapacidad, que reúne a diversos investigadores de 9 países en América Latina, auspiciado por Claxo y perteneciente al Sistema Nacional de Investigadora. Y su correo electrónico es bereramírez@comunidad.unam.mx. Efectivamente, aparte también déjenme comentarle que cuenta con maestría y doctorado en sociología. Muchas gracias. Hola Berenice, mucho gusto. Y también está con nosotros Miguel Ángel Durán. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy buenas tardes a todos en el auditorio, saludos. Muy bien, pues vamos de lleno al tema. Bueno, se ha hablado de tu trabajo, ¿no? Como trabajadora social, ¿no? Tu labor, que has estado trabajando con varios grupos vulnerables. Bien, va la primera pregunta. ¿Qué dificultades has encontrado para realizar un trabajo de investigación ahí mismo? ¿Y qué fue lo que te ha motivado?
Bueno, en el 2015 inicié esta investigación porque encontré que en la literatura no había mucho sobre el caso de las personas con discapacidad en reclusión. Solamente encontré un texto y me parecía que había que profundizar en ese campo y saber qué es lo que estaba pasando. Entonces decidí contactarme con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario en la Ciudad de México, quien es, digamos, el ente rector del sistema penitenciario en la ciudad, y propuse un proyecto para trabajar con personas con discapacidad, en particular en ese momento en Santa Marta, Catitla, pero eso ha derivado a trabajar en distintos centros de reclusión de la ciudad. Los principales obstáculos, dirían, que tienen que ver con, estamos hablando de una institución muy rígida, que para poder ingresar a los centros de reclusión se requieren de permisos que van de 1 a 3 meses, hay toda una serie de revisiones para el ingreso, uno no puede ingresar con grabadoras, con celulares, con una vestimenta particular, y también creo yo que ingresar a un espacio de encierro es complicado en sí mismo, porque un espacio de encierro implica pues una serie de condiciones, especialmente para las personas que están como internas, pero también yo diría para los profesionales, una serie de condiciones precarias que no es sencillo enfrentarnos a eso, y también diría que otro obstáculo es encontrarme que afuera a veces se piensa que las personas que están en reclusión no son personas o no son tan personas por el hecho de haber cometido un delito o simplemente porque están ahí, porque recordemos que hay muchas personas que están en reclusión que no necesariamente han cometido un delito. Miguel. Mencionaste que un libro te sirvió de motivación para realizar este estudio. ¿Puedes mencionarnos qué libro fue? Sí, es una tesis de licenciatura de la Escuela Nacional de Trabajo Social que hizo una investigación de personas con discapacidad en el reclusorio norte, pero ahí la cuestión fue que los instrumentos que el estudiante aplicó, bueno, que el tesista aplicó, no los pudo aplicar directamente, sino que fueron los custodios quienes aplicaban esos cuestionarios. Así que eso me dejó con una sensación de ¿cómo? O sea, no es posible entrar y trabajar directamente con las personas. ¿Por qué no es posible? Y de ahí vino mi interés por proponer ese proyecto. Muy bien, pues ya que hablaste del libro, ¿qué fue lo que te motivó? Aquí en la Ciudad de México estuviste llevando a cabo todo eso. Sí, en una primera etapa el sistema penitenciario divide a la población con discapacidad en discapacidad física y discapacidad psicosocial. Las personas con discapacidad física están en unos dormitorios especiales, le llaman, en todos los centros penitenciarios, y estamos hablando de discapacidad motriz, discapacidad sensorial, y para discapacidad psicosocial están en 2 centros en particular, en el CEBAREPSI, que es el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, y para el caso de las mujeres es el Centro Femenil de Reinserción Social ubicado en Tepepan. Yo inicialmente empecé con población con discapacidad física, ahí aplicamos una entrevista a 358 personas de 7 centros penitenciarios. La intención era saber en qué condiciones vivían, si requerían algún apoyo técnico, qué cuestiones teníamos que considerar para hacer propuestas al sistema penitenciario. Lo que encontramos fue una problemática muy fuerte porque las personas con discapacidad están literalmente en abandono, muchas de las familias ya no pueden acudir por distintas razones. Encontramos también, por ejemplo, alrededor de 3 o 4 casos de personas sordas que no tenían posibilidades de contar con alguien que tradujera para el caso penal, entonces ahí llevaban años sin saber cómo estaba su situación legal, y también por las condiciones mismas de alimentación, higiene, etcétera, la discapacidad se conjuga y se profundiza con distintas enfermedades.
Entonces encontramos a varias personas que tienen varias discapacidades, pero al mismo tiempo varias enfermedades que no están siendo atendidas. Y recientemente estoy con un proyecto con personas con discapacidad psicosocial. En este proyecto lo que estamos intentando es también rastrear como una investigación diagnóstica de en qué situación están, porque hay muchas personas que no tienen diagnóstico, por ejemplo, o que el diagnóstico fue de hace 25 años y se les sigue medicando bajo ese diagnóstico. La medicación es obligatoria y el encierro como la solución del Estado para atender, muy entre comillas, a este grupo de personas. Entonces, pues eso es más o menos lo que he estado haciendo. ¿Hiciste un bagaje previo para esta investigación? ¿Cómo te preparaste para hacer esta investigación? Y tengo otra segunda pregunta también para ti. A riesgo de sonar tal vez un poco pretencioso o tendencioso, ya una vez que te adentraste como tal en la investigación, lo que encontraste fue lo que habías aspectado o habías imaginado como expectativa al momento de empezar tu investigación, o fue muy diferente o excedió tus expectativas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, primero hice una inmersión tanto en literatura, porque me parecía importante saber si ya había algo previo, pero también contactar a colectivos y a personas con discapacidad para ver si sabían algo del tema, porque a veces el tema de reclusión está rodeado o cargado de tanto estigma que no hablamos sobre si tenemos personas conocidas que han pasado por el sistema penitenciario o si había algo que pudiera brindarme como información previa. También cabe decir que parte de lo que yo considero como preparación era hacer ingresos a las cárceles previos, porque yo no había entrado antes, digamos, en este papel de trabajar con personas que están en reclusión, y me parecía importante, así que la estrategia que yo utilicé fueron talleres de autobiografía, que me permitió como conocer las historias de vida, incluso trabajar también mi propia historia de vida a partir de el contacto con las personas, especialmente con mujeres que están en prisión, y trabajábamos a partir de textos feministas y con estos textos lo que potenciábamos era, a ver, ahora ustedes hagan ejercicios de escritura y escriban sobre los temas que a ustedes les interesan. Muy interesante todo lo que nos comentas, pero tenemos que hacer una pequeña pausa en estos momentos, un corte informativo. Adelante. Así es, vamos a hacer una pausa. Te recuerdo que nos escuchas en vivo, que nos puedes marcar ahora mismo al 5604-8229 o 5604-7926 y que contamos con una alada gratuita nacional 01800-670-1680. Volvemos. Vamos a un corte. Estás en la Pirinola 4x4. Ciudadana 660 te acompaña. Una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Con nuevas autopistas y carreteras, México está mejor comunicado. Como el Arco Norte, tramo Jilotepec-Tlacomulco, que complementa el libramiento más grande de México, con sus 223 kilómetros de longitud. Con esta obra enlazamos los corredores México-Nogales, México-Nuevo Laredo y México-Puebla Progreso, haciendo más eficiente el traslado de personas y bienes. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Ciudadana 660 informa. Tú tienes derecho a elegir el mejor momento para tener hijos e hijas. Llama a Planificatel y pide que te asesoren sobre el tema. 01800 624 6464. 01800 624 6464. Puedes ir en patines o patineta. Llevar a tu perrito. Llegar con tus papás o con todos tus amigos. Como quieras,
Pero ve, Te invitamos a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2018, del 17 al 25 de noviembre, en parques, escuelas, módulos del INE y por primera vez de forma digital. porque mi país me importa, todos vamos a participar. INE. Almanaque Ciudadano. ¿Qué sucesos importantes ocurrieron un día como hoy? He aquí algunos acontecimientos importantes ocurridos un día como hoy, 17 de noviembre. En 1905 nace el dramaturgo Rodolfo Usigli, considerado el padre del teatro moderno mexicano, autor de Corona de Sombras. En 1917 muere en Francia el escultor francés Auguste Rodin. Es el Día Mundial de la Filosofía y el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva y Crónica. Almanaque Ciudadano. ¿Sabes quién fue Gilberto Rincón Gallardo? Un mexicano que trabajó por la igualdad, la democracia y contra la discriminación. La Cámara de Diputados reconoce a ciudadanos y organizaciones civiles que fomenten la protección, impulso, inclusión y defensa de las personas con discapacidad con la medalla Gilberto Rincón Gallardo. Consulta la convocatoria en www.diputados.gov.mx/preseas.html. Cámara de Diputados, 64ª legislatura. Legislatura de la paridad de género. Ciudadana 660 informa. Si requieres hacer una denuncia ciudadana, marca el 089. Marca el 089. Tu denuncia es anónima. Continuamos en la Pirinola 4x4. Bien, pues ya regresamos del corte y continuamos con este tema de los sistemas carcelarios o cárceles y discapacidad. Estamos con nuestra invitada, licenciada en Trabajo Social, Berenice Pérez Ramírez y Miguel Ángel Durán Vázquez. Bien, ahorita nos has estado hablando de las condiciones precarias, de la depresión que vive una persona que está presa, ¿no? Totalmente, del cambio de medicamento, ¿no? Entonces, ¿podríamos platicarnos un poco detalladamente acerca de eso? Sí, justo lo que les comentaba es que, debemos de considerar que el encierro mismo produce cosas en las personas. Ajá. Si consideramos que en cárcel la alimentación pues no es muy buena, no hay un resguardo o cuidado de la salud, ocurre como aquí afuera. Para quien necesita un servicio de salud se tiene que formar muy temprano, obtener una ficha para poder pasar a servicio de salud y el medicamento que se le da es básicamente paracetamol. Las condiciones de violencia que al interior se dan no solo entre custodios o autoridad e internos, sino también entre internos mismos. Hay varias tensiones, digamos, y el encierro también produce que la persona empiece a sentir que la manifestación, digamos, del encierro en el cuerpo, se empiezan a enfermar más, empiezan a sufrir depresión, si tienen alguna discapacidad, esta se profundiza porque consideremos que los centros penitenciarios pues no son accesibles, no hay como una atención especializada. Entonces, si hay discapacidad cuando se ingresa a prisión, se profundiza. Si no hay discapacidad, es muy probable que surja. Y esto se conjuga con las enfermedades, ¿no? Me parece particularmente importante señalar que esto está ocurriendo en un sector de personas que tienen carencias antes de entrar a cárcel y que en cárcel se van a profundizar esas carencias. Me refiero a pobreza, me refiero a poca información sobre el sistema penitenciario y sobre los procesos legales. Las familias también se desgastan mucho, es muy costoso ir a visitar a alguien que está en la cárcel porque hay que pagar en varios filtros, hay que pagar por meter comida, hay que pagar por meter ropa, etcétera. Entonces a veces las familias también terminan desgastándose y dejan de ir. Esto particularmente ocurre con las personas con discapacidad psicosocial. Hay un marcado abandono de las familias y
si bien ellas y ellos pueden entablar redes al interior con compañeras, compañeros o incluso con algunos profesionales, me parece que es una población que se olvida, no solo por las familias, sino también por las instituciones y creo que también por la sociedad en general. ¿Y este abandono, a qué responde este abandono? ¿A qué etiquetas o a qué formas de pensar? Pienso que de entrada hay una dificultad para relacionarnos con la discapacidad. Y no solamente existe una dificultad, sino que hay un estigma. En el caso de la discapacidad psicosocial, es claramente criminalizar la discapacidad psicosocial. Se criminaliza de inmediato, se considera que las personas con discapacidad psicosocial son impredecibles, peligrosas, y todos estos imaginarios contribuyen a que no podamos relacionarnos y que de alguna manera socialmente se haya adoptado la idea de que su lugar es el encierro. Imagínese eso, si eso sucede en un contexto como es dentro de una sociedad, ¿qué pasa con, por ejemplo, los custodios o los profesionales que están en contacto con la discapacidad psicosocial? No, incluso puede pensarse o podría afirmarse, no categóricamente, pero con cierto margen de duda, que incluso a ellos también les permea estas etiquetas, estos prejuicios. Totalmente. Ocurre que, y para mí es importante hacer esta aclaración, cuando hablo de investigar o estudiar qué está pasando en los espacios de encierro, no involucra solamente a las personas que están en carácter de internos, sino también a los profesionales y a los custodios, porque ellos y ellas también padecen el encierro. A veces es difícil reconocerlo porque es más sencillo reconocerse en un puesto de autoridad que como interno, pero ellas y ellos también pasan muchas horas ahí, en condiciones también bastante precarias. El sueldo es bajo, las condiciones de seguridad no son muchas, y creo que lo que tú comentas también se da en términos de que a veces les da vergüenza hablar sobre su trabajo. Sí, bueno, hablando de condiciones precarias, no, hay dos cosas que quisiera yo preguntarte. Es sobre la capacitación laboral educativa dentro del sistema penitenciario. Las personas que se encuentran reclusas en las cárceles, ¿tienen derecho, reciben esa capacitación tanto laboral como educativa? Sí, hay un programa para ellos. Sí. De hecho, ahora el término que se utiliza, digamos, es de reinserción social, y el término de reinserción lo que intenta rescatar es justamente esto, que realmente durante la estancia de prisión haya una capacitación laboral, capacitación educativa, entrenamiento en varios aspectos, y que cuando salgan puedan encontrar otras formas de relacionarse, de trabajar, etcétera. Pero con las personas con discapacidad psicosocial, por ejemplo, no hay programas de este tipo, y me parece que tiene que ver nuevamente con los estigmas. Es como si las personas con discapacidad psicosocial no van a interesarse, no van a entender. Es la negación, digamos, ahí de la persona, y pienso que esta es una de las cosas por las que hay que ir visibilizando al sector, y además que no tiene sentido tener a un grupo de personas sin hacer nada ahí durante varios años. Y también otra pregunta que yo te quisiera proponer, Berenice. Ya hablamos sobre tu trabajo de investigación, lo que estás realizando, cómo se te ha dificultado tu vivencia y experiencia aquí en la Ciudad de México, ¿no? Se está hablando del sistema penitenciario de la Ciudad de México, pero ¿no has considerado también ahondar la investigación en otros estados de la República? Sí, pero considero que este trabajo, digamos que sería la primera etapa.
Me parece importante ir como de paso en paso, porque la subsecretaría no es muy frecuente que reciba recomendaciones y opiniones. Entonces, yo lo que pretendo con este proyecto de investigación es tener un sustento para ofrecer propuestas concretas, y una vez que veamos cómo funcionan esas propuestas, entonces empezar a ir a otros estados, investigar en otros contextos, que quizá haya diferencias o quizá haya varias similitudes. Así es. Para modo de conclusión de este programa, yo te hice una pregunta en la primera mitad del programa. Nada más quisiera que nos comentaras, ¿tus expectativas fueron rebasadas al momento de realizar esta investigación? ¿Lo que terminaste encontrando al realizar esta investigación fue más de lo que esperabas o fue acorde a lo que tú habías expectado? Para cerrar el programa nada más. No, definitivamente superó todas las expectativas, porque también implicó revisar todo el tiempo mis propios miedos y mis propios temores sobre el espacio de encierro, sobre la discapacidad, e ir cuestionándome muchos aspectos que a veces tenemos ya como construcciones muy, muy aferradas, ¿no? Por otro lado, otra de las cuestiones que resalto en el proyecto es que el caso de las personas con discapacidad en prisión nos permiten extrapolar cosas que ocurren en la sociedad en general. Digamos que ahí podemos ver de manera muy clara lo que ocurre en contextos más amplios. Entonces, creo que es importante las lecciones que nos da, pero también es importante volver a sectores que han sido históricamente excluidos, que requieren el cambio de paradigma, digamos, ¿no? O sea, necesitamos ver a las personas y dejar de verles como sujetos criminales, que es como básicamente se les ve. Está muy interesante esta plática que nos estás aportando, Berenice. Te agradecemos mucho por estar siempre, por compartirnos esa experiencia, tu trabajo de investigación, así como a Miguel Ángel Durán. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias de nuevo, Berenice. Gracias. Y muchas gracias, Sandra, por aportarnos los teléfonos y servirnos de apoyo. Siempre es un gusto. Siempre en sintonía con la discapacidad. Esto fue la Pirinola 4x4 Ciudadana 660. Bye. Adiós. Adiós. El IMER, la Pirinola AC y Ciudadana 660 presentaron la Pirinola 4x4. 4 personas, 4 formas de vivir la discapacidad. La Pirinola gira en la radio. Productor, Elías Levín Rojo. Coach de producción, Gustavo Monterde Gutiérrez. Asistente de producción, Luis Fernando Vega Martínez. Servicio social, Ángela Sánchez Alejo. Productores asociados, Miguel Ángel Durán Vázquez y Enrique Aviña Chávez. Locutor, Enrique Aviña Chávez. Coordinación de invitados, Lourdes Silva Gutiérrez. Locutora institucional, Sandra Vázquez. Operador, Manuel Compantitla. Radio Sorda. Realización y producción, Elías Levín Rojo. Camarógrafa, Carmen Hernández. Servicio social, Marco Álvarez Susano y Jesús Eduardo Velázquez Velasco. Intérpretes en LSN. Asociación de Intérpretes en Lengua de Señas del Distrito Federal, AC. Música, Daniel Shifter Aceves. Con el apoyo de comunicación transdisciplinaria en la Convergencia de Medios DCSH UAM Xochimilco. La Pirinola 4x4.